Holster, hace tiempo que no está, Cristóbal, sí. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, programa. Iván. Pero ya ahora ya empieza la candidatura y todo, nos vamos a ver más seguido. Estamos a pocos días, una semana que se inscriban. Una semana, exactamente. Así que medio frenético este pedido por los partidos. Así es. Pero tenemos un análisis respecto a cómo se gasta la plata y a lo que cuesta una campaña presidencial. Exactamente. Vamos a mostrarles un poco la historia de los gastos electorales, siempre teniendo en cuenta que esto es bajo el mundo del voto voluntario. Claro. ¿No es cierto? Y esta es la primera elección presidencial donde hay voto obligatorio, y eso uno puede pensar que quizá la composición y dónde destino la plata puede ser un poco distinta. Claro, es voto obligatorio e inscripción automática. A ver, esto es un gráfico que esto es en miles de millones, ¿no? Exactamente, en millones de pesos. En millones de pesos, esos son 18.687 millones de pesos. Lo que se gastó en total en la campaña del 2009. Del 2009. ¿Ya? Y ese monto ha ido bajando, se pega una caída importante entre el 2013 y el 2017. El 2017 y después porque vino una reforma electoral que le dijo a los candidatos, miren, antes el monto máximo que yo podía gastar era en pesos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después el legislador, la voluntad popular, como decía Johannes Kaiser aquí, ¿no es cierto? Dijo, mire, nosotros vamos a fijar un límite de acuerdo a la cantidad de votos que tú obtengas. Ese es el límite para gastar. Entonces, si yo saco 100 votos, tengo un límite de 100 por lo que me reembolsa el Estado, y si yo tengo 50 votos, el límite es 50 por lo que me reembolsa el Estado. Y eso baja tan drásticamente. Y por eso baja tan drásticamente. La del 21 fue 7.600 millones de pesos, que es un montón más bajo que la del 2009. Ahora, ojo, el 2009 también hubo hartos candidatos, entonces es como una ponderación de factores. Y la gran pregunta ahora es que yo creo que vamos a tener menos candidatos que al menos el 2017-2013. ¿Cuánta plata se va a gastar? Claro, eso también vamos a ver el lunes próximo. Exactamente. No mañana, sino que el subsiguiente. Claro. Ahora, ya sabemos varios de ellos, ¿no es cierto? Marco Enrique consiguió la firma, y yo creo que la duda está si Mike Nichols alcanza a juntar la firma. Yo escuché que le faltaban entre 2.000 y 3.000 votos. Así dice, sí. Firma, entonces ahí está y como... Eventualmente Eduardo Artés, pero le falta también. Claro. Ahí podría ser, ya. Ahí podría ser, pero... Hasta 8, ese sería... Claro, 2 más, 2 menos... Ya, pero ese es el gasto total de la primera vuelta presidencial. Veamos la siguiente lámina y revisamos entonces cómo se gastaron en la primera vuelta presidencial. Y ahí es bien interesante. Esto es el gasto por voto. Estos son pesos actualizados. Claro, entonces tenemos primero el gasto total. El candidato Sebastián Piñera, que no es cierto, que ganó la elección, gastó 9.500 millones de pesos, pero sacó más votos también. Claro. Entonces, cuando yo ajusto el gasto por voto, gastó 3.107 pesos por voto. Igual es enorme el gasto, es casi el doble de Frey, ¿eh? Exactamente. Frey gastó 5.989 votos, pero... que es casi la mitad de Piñera, pero cuando yo ajusto por voto, gastó 2.900. ¿Por qué? Porque sacó bastantes votos menos que el presidente Piñera. Fíjense, se notan los porcentajes, ¿no es cierto? Piñera sacó el 44% de los votos, y Eduardo Frey sacó el 29,6%. Exacto. Y después le sigue Marco Enrique, ¿no es cierto?, que gastó menos de la mitad de Frey, 2.800 millones de pesos, y su gasto fue muy rendido, sacó el 20,16%. Fue la gran sorpresa en esa elección. 2.000 pesos por voto. 2.000 pesos por voto. Parece razonable. Es un 50%, son 1.000 pesos menos que Piñera, y son 900 pesos menos que Frey. Y Arrate, que tiene un gasto, es bien rendidor a la plata, pero saca el 6% de los votos. Exactamente. Digamos. Veamos la siguiente lámina, que grafica esto mismo, pero en del 2013, que son un montón de candidatos. Claro, ahí la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, gastó casi 9.000 millones de pesos, muy parecido a lo de Piñera en la elección anterior, ¿no es cierto?, pero su rendimiento fue parecido a Eduardo Frey, 2.921 pesos. Por voto. Por voto. La candidata Matei, ¿no es cierto?, ella fue la primera vez que iba como candidato presidencial. Acuérdense que la derecha cambió varias veces los candidatos. Esto es la cantidad de plata dividido por la cantidad de votos. Exactamente. Eso, ¿no? Gastó 5.800 millones de pesos, parecido a lo de Frey en la elección anterior, y su rendimiento fue 3.522 votos, es decir, más caro que la elección anterior. Después tenemos Marco Enrique Minami, que sacó la mitad de los votos, el 10,9%. Pero también le salió más barato. Y le salió más barato, 1.721 votos. Ahí el que más gastó fue Jocelyn Hall, que gastó 12.542 pesos por voto. Pero ahí el problema es que tuvo muy poquitos votos. Muy pocos votos. Tuvo 12.000 votos. Claro, ¿no? Tuvo muy pocos votos, gastó 158 millones de pesos, pero obtuvo solo el 0,2% de los votos. Sigamos la comparación en la siguiente, que es la del 2017,
que es la de la segunda que gana Sebastián Piñera. Y ahí gastó 4.577 millones de pesos. Ah, pero es que ahí baja el límite, claro. Se calcula de manera distinta. El límite, claro. Y eso es la mitad, más de la mitad de la diferencia con respecto a su primera campaña del 2009. Y su rendimiento gasto bajó un poco, 2.756 pesos por voto. Alejandro Guillé gastó 1.644 millones de pesos, nuevamente menor que lo que gastó incluso Eduardo Frei antes y la presidenta Bachelet, 1.598 pesos por voto. Y nuevamente aquí el que más gastó, muy parecido a lo de Jocelyn Holt, fue Alejandro Navarro con 10.402 pesos por voto. Claro. Ahora, es bien rendidora la campaña del Frente Amplio de esa campaña, la de Beatriz Sánchez, que llegó al 20% de los votos, 748 millones. O sea, realmente es muy poco. El problema es el siguiente. Cervel, a partir de esa elección, ¿no es cierto?, reembolsa por voto de acuerdo a las facturas. Si yo gasto 100, el Cervel me dice, toma la factura, revisa que cumpla y me devuelve 100. Y te devuelve 100. Pero yo tengo que estimar cuántos votos voy a sacar. Entonces, si yo estimo que saco 100 y en realidad saco 500 y planifico toda la campaña con 100, me voy a quedar 400 cortos y termino gastando muy poca plata, siendo que podría haber gastado bastante más. Y lo que uno escucha, y hablando con la gente de la campaña de Beatriz Sánchez, es que ellos estimaron que iban a sacar menos plata. Por lo tanto, que iban a recuperar menos de esa plata. Y por lo tanto hicieron una campaña mucho más austera y por eso el rendimiento es tan... Pero es bien notable. Es bien notable. Entonces ahí uno también se pregunta cuánto aporta la plata a la campaña versus un candidato que tiene un mensaje bastante novedoso en esa elección. Porque eso parece ser una conclusión. Mira, veámoslo en el 2021 y también esa es una cosa parecida. Ahí está José Antonio Kast, que ganó la primera vuelta. 1.323 millones de pesos. Poca plata para una campaña, si yo lo miro históricamente. 843 pesos por voto. Un rendimiento bastante alto, parecido al de Beatriz Sánchez en la elección anterior. Probablemente porque el rendimiento es mucho mayor de lo que a lo mejor pensaba Republicano en ese momento. Exactamente, ¿no es cierto? Y después el presidente Boric, ¿no es cierto?, gastó 1.420 millones de pesos, 977, un poquito más alto que Beatriz Sánchez, un rendimiento en términos históricos bastante bueno, pero un poco mayor al de José Antonio Kast. Esto todo primera vuelta. Sí, pues lo de Franco Parisi es sorprendente, son 14 millones de pesos, pero Franco Parisi no estuvo en Chile. Claro. O sea, no gastó poca plata y yo creo que todos nos sorprendimos con la cantidad de votos que sacó, no habiendo estado en territorio nacional gran parte de la campaña. El rendimiento más extraordinario, 19 pesos por voto no es nada. Sebastián Sichel, yo creo que le pasó al revés, ¿no es cierto? Que él pensó que iba a terminar con más votos, terminó con el 12,8 y gastó 2.837 pesos por voto. Ya, nos quedan dos láminas más. A ver, la siguiente. Y entonces ahora lo que hacemos es yo puedo gastar la plata en la campaña en distintas cosas. Cervel me dice, mira, tú puedes gastar en propaganda, en gente en el territorio, los voluntarios, o puedes gastar, estoy haciendo bien generalista, traslado, arriendo de sedes, arriendo de autos, ¿no es cierto? Y entonces lo que nosotros aquí hacemos es qué porcentaje de la plata que tú gastaste, la gastaste en propaganda. Esto es pancartas, propaganda en las radios, propaganda en la tele, en los medios escritos, ¿no es cierto? Redes sociales, etcétera. Entonces ahí vemos que Artés en las dos elecciones gastó entre el 60 y 70%, Marco Enrique en la primera elección, en la elección del 2017 gastó el 60%, pero en la elección del 2021 gastó solo el 40%, es decir, bajó su proporción en propaganda. Y en Franco Parisi en la elección del 2021 gastó casi toda la plata, gastó poquita, casi todo en propaganda, y uno ve a José Antonio Kast como su campaña ha ido evolucionando, el 2017 casi el 50% y el 2021 el 35%. Entonces ha ido gastando menos plata en propaganda y probablemente más plata en territorio, en oficina, en arriendo de vehículos para el traslado. Y la última lámina, estamos con Cristóbal Uneus de Anholster. ¿Cuánto gastaron en sus candidaturas pasadas, tomando en cuenta la primera vuelta presidencial? Y aquí están los que se han repetido, digamos. Claro, entonces Marco Enrico Minami partió gastando en 2.833 pesos el 2009, cuando sacó el 20%. Y en la última elección, el 2021, gastó 497 500 pesos por voto. 500 millones. José Antonio gastó más en la del 21 que en la del 2017 y en Franco Parisi gastó 865 el 2013 comparado con 17 el 2021, ¿no es cierto?, que fue donde casi no estuvo el territorio nacional. Entonces la gran pregunta que uno se hace es, el 2025 con voto obligatorio,
José Antonio Kast se va a mantener, va a subir, ¿qué va a pasar con Marco Enrico Minami? Claro, porque como la devolución es por la cantidad de votos, todos van a calcular que van a tener un poco más de votos, independientemente de que les vaya muy bien en términos relativos o muy mal en términos relativos, claro. Igual va a votar más gente. Exactamente, entonces pero, va a haber más devolución. Claro, pero la pregunta es, ¿va a sacar el 35, el 25, el 28? Ahí tengo que yo ir ponderando como candidato cuántos votos voy a sacar más o menos para el reembolso. Ahora, lo más notable de todo esto es que parece no incidir, o sea, no hay una correlación entre gastar más plata y tener un éxito electoral, digamos. Es una buena pregunta. Lo que la evidencia muestra, aquí es difícil mirar el efecto, es más que la cantidad de plata, es dónde yo gasto la plata. Entonces, pero ahí tampoco la evidencia es concluyente de que en el fondo más plata implica más votos. Más éxito. Claro. Ya. Bueno, cuando tengamos a los candidatos, vamos a empezar a hacer otro tipo de cruces. Exactamente. Así que va a estar entretenido. Va a estar bueno. Va a estar buena esta campaña. Cristóbal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Con Cristóbal Oneus de Anholster en esta edición de Mesa Central, también con